¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos otra vez una propuesta renovada, remozada de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Tenemos a 4 invitados con un título muy importante. Primero, para despertar expectativa, vamos a presentar a los invitados y enseguida el título que es súper. Nos acompaña, acá la tenemos a la doctora Jessica Barochiner. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Qué gustazo. Doctor Diego Stisman. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Qué bueno que estén acá. ¿De qué provincia? De Tucumán. De Tucumán. Yo soy de Jujuy. Sí, lo sé. Siempre hacemos un censo federal. ¿Vos? De acá. ¿De Buenos Aires? Sí. ¿Alguien más de alguna provincia? No. Nada, bueno, acá representamos Al norte. Al norte. Nos acompaña el doctor Alejandro De Lucchi, bienvenido. Muchas gracias. Y una de las estrellas, la licenciada Noemí Macei, Mimi. Sí, muchas gracias. Estoy con el doctor Marín. Sí. Que dice que la conoce muy bien a usted. Sí, hace 42 años. 42 años. ¿De casado? De casado, sí, Qué así que un poquito ¿no? más. Qué manera de coincidir. Sí, claro. Aparte el doc, una enfermera, una licenciada maravillosa. Bueno, me dice la producción, me dice Pablo y la gente de la Saja, vayan a trabajar, que hablemos de hipertensión. Dale. Y ahí viene el título. Medición de la presión arterial del consultorio al ambulatorio. Hablamos antes. ¿Es común la hipertensión del guardapolvo blanco? Es bastante común la ¿Qué hipertensión es de eso? guardapolvo blanco. Expliquemos primero qué es. Es cuando una persona tiene la presión elevada en el consultorio y normal o bien controlada fuera del consultorio. ¿Qué hacemos con esas personas? Es todo un dilema, porque si nos quedamos solamente con la presión que le medimos en el consultorio, no nos enteramos que fuera del consultorio estaba bien controlado. Claro. Es Por la ahí. foto y nos falta la película. Exacto. Ajá. Y por ahí lo medicamos o lo sobremedicamos innecesariamente. Así que muy importante siempre ir a chequear qué está pasando fuera del consultorio. ¿Y se va a la casa y podría tener una presión normal? En realidad sí. Y esta entidad, por eso que es importante no solo tomar presión en consultorio, porque nos da una foto, como decías recién, una mirada muy limitada a un ámbito en el cual el paciente está con una reacción de alarma y hay una serie de condiciones que pueden elevar la presión. Y no es raro esto, como vos decías, más o menos un 20%, o sea, 1 cada 5 pacientes de los que parecerían ser hipertensos en forma sostenida en el consultorio, fuera del consultorio no tienen presión alta. Claro. Y entonces es importante acá, en este grupo de pacientes, utilizar métodos para diagnosticarlo, que son los métodos que toman presión arterial, pero fuera del consultorio. La licenciada Macei es licenciada en enfermería. Cuando llega el paciente, ¿llega nervioso necesariamente? ¿O ustedes tienen métodos como para que esté un poco más tranquilo? Bueno, en realidad es una característica personal de Sí, cada sí, paciente, este fenómeno de alerta o esta ansiedad que se desarrolla al inicio de la consulta. Por suerte, con los enfermeros, ese fenómeno de guardapolvo blanco disminuye. No quiere decir que no exista, Ajá. pero los enfermeros parece ser que somos más amigables, generamos un poquitito de confianza. ¿El entorno es el mismo? ¿Hay un consultorio y ustedes tienen otro lugar o cómo es? No tenemos otro lugar, pero estamos trabajando para que enfermería tenga el consultorio, un lugar que le corresponde, porque podríamos mover la aguja significativamente atendiendo en este espacio. Esa es una de las herramientas de nuestra caja de herramientas que todavía no está aprobada en Argentina. Está muy tímida. Yo en el concepto de a Jessica, guardapolvo negro, ¿puede haber tensión arterial de guardapolvo negro? Sí, sería la situación inversa, ¿no? No está muy popularizado el nombre. Le llamamos hipertensión enmascarada u oculta, porque sucede todo lo contrario. Todo lo contrario. Tiene la presión aceptablemente bien, digo yo, dentro de valores que consideramos normales en el consultorio, y después cuando hacemos las mediciones domiciliarias o ambulatorias, la presión está elevada. Claro. O sea, esos yo a mi juicio, son los pacientes que hay que ir a buscarlo, hay que tener elementos clínicos que nos permitan de sospecharlo Perfecto. y hacer un estudio fuera del consultorio, porque si uno tiene la presión normal en el consultorio, se puede llegar a olvidar, decir es normotenso y Claro. y listo. Pero lo que se precisa es buscar, hacer la pesquisa, saber a qué paciente hay que buscarlo y hacer los estudios fuera del consultorio. Ahora, Jessica, en casa tengo un aparato, un medidor, ¿se dice?
Un de tensiómetro. Un tensiómetro Tensiómetro. que está aprobado, me metí en la página de la SAJA, está, ahí figura en la lista, con lo cual está certificado. ¿Ustedes en el consultorio tienen un aparato muy superior, es distinto? No, en general no es ni muy superior ni muy distinto en el sentido que está recomendado en el consultorio usar tensiómetros digitales también, que son estos llamados automáticos. Ya bueno, el mercurio por cuestiones ambientales no se puede usar hace muchísimos años. Los aparatos aneroides, que son esos de relojito que uno tiene que usar el estetoscopio y estar inflándolo, se descalibran muy fácilmente. Entonces, en comparación con los digitales que están validados, como vos mencionaste, Sí. siempre preferimos los digitales validados incluso para el consultorio. Claro. Diego, porque están entrando productos importados, ¿cómo se te ocurre? Temu, todas estas cuestiones, la ropa es una cosa, ahora, tensiómetros es otra. Es otra. Lo que pasa hoy, lo que vemos en el consultorio fundamentalmente es que hay un uso masivo, no regulado, de lo que son los aparatos de celulares o que toman presión arterial, y el paciente muchas veces se lleva de ese valor. Sin embargo, hay que saber que por el momento, lo pongamos así, por el momento, esos no están validados. No están validados quiere decir que no podemos asegurar que esos dispositivos tomen en forma adecuada la presión. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. Si el paciente quiere tener un dispositivo en su casa, hay un listado en la página Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, lo pueden ver, y son, como dijo Jessica recién, son automáticos, o sea que uno solo toma un botón, no tiene que insuflar, y son de brazo, no son de muñeca. Mira, ahí ha puesto la producción, muy bien, equipazo, www.saja.org.ar. Ahí está el rincón del hipertenso, creo, ¿no, Mimi? Sí. Ajá. Sí, es una página que tiene nuestra sociedad, Sí. donde van a encontrar información actualizada, muy ágil, con profesionales que realmente académicamente son para sacarse el sombrero, ¿no? Perfecto. ¿Y cuándo toma el médico y cuándo toma una enfermera la presión arterial? Esto es indistinto. Ujú. En realidad, para nosotros la medición de la presión arterial es parte de nuestro ABC. Sí. Y tenemos varios escenarios, es decir, podemos medir la presión arterial en una persona que está internada. Este es un escenario muy particular, Ujú. un poquito distinto, pero bueno, hoy nos convoca el consultorio. Perfecto. Dentro del consultorio, la medición es sí o sí con la persona sentada, en una posición que describimos prácticamente los que nos dedicamos a la docencia y damos clase, la describimos a nuestros estudiantes, primero a nuestros docentes para que repliquen cómo corresponde esta técnica, Perfecto. porque vamos más allá de un número. Este número o esta técnica, si está equivocada, nos puede dar un falso diagnóstico, o por subestimar o por sobreestimar la presión arterial. Ahora, Alejandro, hay un mito, ¿no? Que dice, bueno, a mí me duele la cabeza, tómate la presión, pero en realidad hay que tomárselo cuando no hay síntomas. No, te la puedes tomar con o sin síntomas. Ajá. Lo que no hay que asociar el síntoma, en este caso cefalea, como una consecuencia de la hipertensión. Bien. Al revés, a veces el dolor de cabeza puede alterar la presión. Es decir, al revés de lo que piensa la gente, que puede llegar a ser un síntoma vinculado a la hipertensión. No, el aumento de presión puede estar vinculado al síntoma. Perfecto. Por lo tanto, hay que desestimar en general, ¿no? Es decir, es un mito realmente pensar que la cefalea es parte de la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad esencialmente asintomática. No tengo nada, o sea, no siento nada. Lo ideal de tomarle la presión a un paciente es que no tenga ningún síntoma, Perfecto. que no haya ninguna intercurrencia de ningún tipo, infecciosa, dolor de cabeza, sangrado digestivo. O sea, tiene que estar un paciente saludable, entre comillas, tiene que estar bien en ese momento. Si tuvo una fractura jugando al fútbol y le toman la presión, obviamente esa presión va a alterarse. Claro. Y no es que es hipertenso, sino que es una presión que responde al síntoma que trae el paciente. Ahora, Jessica, en casa tenemos termómetros, hay. Balanza, hay. Es más, tengo como 4 balanzas, pero todas me miden mal. Ahora bien, con la presión arterial, ¿cada cuánto hay que tomársela? ¿Es un hábito? ¿Tengo que tener un registro? ¿Qué hago? Bueno, debería ser un hábito tomarse periódicamente la presión,
Cuando uno ya está estabilizado, ya está medicado, ya sabe que es hipertenso, debería hacerse un pequeño monitoreo en su casa de presión cada 3 meses aproximadamente, durante 3, 4 días, 7 días si es posible, y llevar esos registros a su médico para que pueda compararlos con la presión que tiene en el consultorio durante la consulta y ver si realmente necesita ajuste de medicación o no. Ahora, Diego, a ver, estamos en un día, ¿me la tomo varias veces? ¿Hago un promedio? ¿Qué hago? No, en realidad uno le explica al paciente que lo entrena, le explica cómo tomarse la presión correctamente. Una forma correcta sería, igual que en consultorio, por lo menos 5 minutos de reposo, no cuando acabo de llegar, a la mañana se debería hacer antes de tomar la medicación, después de haber orinado, antes de desayunar, me siento 5 minutos en un lugar tranquilo, tomo la presión y lo ideal sería que tome y al minuto repita y anote las 2 tomas. Y la otra oportunidad sería la noche, antes de la cena. Sería lo clásico que uno le indicaría a un paciente. Lo anoto. ¿Y qué hago? Lo ideal que el paciente primero no tiene que tomar una conducta por el valor aislado. O sea, es un gran error que uno ve lamentablemente, inclusive prescripto por algunos profesionales: tómese la presión y si está alta tomo más o tomo menos medicación, depende del día. Eso no existe. Debo registrar y llevar a la consulta. Por eso, como decía Jessy, ahí en general se lo pauta antes de la consulta. Unos días antes esa información sirve mucho, porque uno toma presión en consultorio y al mismo tiempo tiene la presión ambulatoria. Claro, claro. Entonces da una información mucho mayor que la de la fotito que estoy viendo solo en la consulta. Claro. Ahora, Noemí, la enfermería ha evolucionado tanto. Cuando yo era chico pareciera que era solamente la fotito del silencio. Ustedes hay licenciaturas. ¿Cuándo les enseñan a tomar la presión? ¿En qué momento? La medición de la presión arterial en Sí. nuestra carrera es un eje transversal. Ya en el primer año lo enseñamos como signo vital, es un parámetro vital que lo tenemos que medir todos los días, varias veces por día, en cada turno que recibimos al paciente que está internado. Pero también es una herramienta de salud pública porque nos permite salir a la comunidad y intervenir en lo que llamamos la pesquisa, que es el eslabón previo, es la atención primaria de salud. Perfecto. Es atacar el problema antes de que se desarrolle la catarata de la hipertensión arterial. Entonces es fundamental la pesquisa y la acción de enfermería en esta etapa. Perfecto. Alejandro, creo que lo habían dicho, pero para repasar. Estoy en casa, tengo el tensiómetro, aprobado por la SAJA, está en el nomenclador ahí. ¿Qué hago? ¿Cómo me lo tomo? Vos decís la técnica. En casa, sí. Estoy en casa. Primero, un poco lo decía... Mira, no discutí Diego, con la patrona, el River ganó. El televisor apagado, no estar viendo las noticias. Bueno, apaguen TN. No haber tenido una discusión con el marido, Nada, con el conviviente. sí, hay sí. que estar tranquilo. Ajá. Hay que tratar de evitar esa situación. Bueno, O sea, un día raro. claro, hay que hacer mediciones en el consultorio, me parece que... Está bien. No, sí, tiene que estar en un ambiente templado, tranquilo, tiene que estar sentado, con reposo dorsal, los pies apoyados en el piso, el brazo donde esté apoyado el antebrazo, con el brazo esté a la altura del corazón. Tiene que tener un manguito apropiado con respecto al tamaño del brazo, para brazos grandes, manguitos más grandes, para brazos más pequeños. ¿Viene en el kit? ¿Viene No, en no, distintos... hay algunos que traen lo que es un brazalete universal que permite adaptar a la mayor cantidad de brazos, de tamaños de brazos, circunferencia de brazos y largo. Es adaptable a todos ellos, pero si no son esos brazaletes tendría que tener un kit, pero no los tienen, no vienen con kit. Antiguamente había que medir con un claro. centímetro para ver cuál era la medida de brazalete correspondiente, pero los equipos de hoy por hoy todos vienen con brazalete universal, que ya no hace falta Y el dato cambiar. que creo que hay que remarcar es que si uno toma la presión en un brazo que es desmesuradamente grande para el manguito que Sí. estamos utilizando, vamos a sobreestimar la presión, y al revés. Si en un brazo que es extremadamente pequeño para un manguito quizás estándar, para un brazo normal, a ese paciente le vamos a subestimar la presión. Perfecto, Por lo perfecto. tanto, es muy importante el tamaño del brazalete. ¿En casa hay algún número, Jessica, que sea presión normal? ¿Hay alguna así? Sí, siempre nos basamos en un promedio de muchas mediciones, nunca en una o dos mediciones aisladas. Ese promedio tiene que ser menor de 135
milímetros de mercurio para la máxima, menor de 85 milímetros de mercurio para la mínima, o lo traduzco en cifras que la gente maneja habitualmente, menos de 13,5, 8,5. Perfecto. ¿Esos números fueron cambiando? No. ¿O se mantiene siempre fue así? Lo que pasa, la primera diferencia que vas a notar es que son números más bajos que lo que tenés en consultorio. O sea, el punto de corte en mayores de 16 años, porque los chicos tienen percentilos y otros son otros valores, es el famoso 140-90 o 14,9. Pero fíjate que fuera del consultorio es más bajo, el 135-85. ¿Por qué? Ya porque sabemos que en consultorio siempre algo de reacción, de alerta va a haber. Sí. Esos puntos de corte son los que seguimos utilizando, todavía no lo hemos cambiado. Hay alguna idea en hipertensión arterial en buscar objetivos más bajos y quizá en el futuro haya que modificarlos, buscando valores más ideales, que son valores más bajos. Claro. En este momento seguimos con los mismos. Claro. Noemí, ahí está, justo al conductor de 32 años de televisión le suena el celular, anótenlo. Noemí, cuando yo era chico se tomaba con el manómetro que variaba, ¿no? Y el aneroide. El aneroide y el bombín Sí. ¿Era muy inexacto? En realidad no. Debemos decir que es un tensiómetro que está habilitado. Hoy por hoy nuestros hospitales tienen ese tensiómetro para medir. Si el primero fue el de mercurio, que en el año 2010 se prohibió por el impacto ambiental. El aneroide es el que lo reemplaza. Pero si hoy tenemos que sugerir para la compra o a mis estudiantes qué tensiómetro comprar o a un médico qué tensiómetro comprar, sin lugar a duda es el tensiómetro automático validado de brazo. No hay opción. ¿Validado de brazo? Validado de brazo. Perfecto, perfecto. ¿Hay muchas marcas? ¿Hay mucha oferta de esto? Hay oferta. ¿Sí? ¿En la farmacia? Lo que pasa es que el 80% de los equipos que están dando vueltas no están validados. Uy, 80%. Más o menos. Es un tema. Es un tema. Es un tema. Yo con mis pacientes le paso donde tienen que ingresar. Perfecto. Si vos querés tener un tensiómetro, te vas a comprar un tensiómetro para hacer el protocolo que dicen Diego y Jessica. Tienes un equipo validado, fijate, anda con la listita, imprimilo, anda a la zona de la Facultad de Medicina, entra y perfecto, que sea el modelo que te sugieren. Jessica, tenemos médicos, tenemos representantes de enfermería, pero si voy a la farmacia, ¿está bien? ¿Confío? Confío siempre y cuando el tensiómetro que usen esté validado y la persona que va a hacer la medición utilice un protocolo de mediciones estandarizadas. No es farmacia sí o farmacia no, sino tener los recaudos adecuados para que la medición sea correcta. Perfecto. Diego, ¿esto es generar un hábito? ¿Qué cosa? ¿La medición de la presión? Es importante porque, lo primero, recapitulando algunas cosas que hemos dicho, la gente cree que se tiene que tomar la presión cuando sienta algo. Y la mitad de los pacientes hipertensos no están diagnosticados en Argentina así, entonces es importante que todo el mundo sepa que sin ser hipertenso tiene que tomarse la presión por lo menos una vez al año, claro, para saber qué valor de presión tiene, porque si no, no se van a enterar. Claro. Y el hipertenso ya diagnosticado y tratado, cada cierto periodo tiene que ir al consultorio, hacer la toma en consultorio, y generalmente acompañamos con tomas fuera del consultorio, que no solo son las que puede hacer en la casa. Está también la presurometría, que es decir, el monitoreo ambulatorio de 24 horas, que a veces los indicamos y que nos da una diferencia que nos permite ver la presión del paciente de dormido. Claro. Ahora, Noemí, hablando con tantos programas de Saja que tengo encima, no es solo una cuestión de números y medición. Importa mucho hablar con el paciente, importa mucho el cambio de hábito, ¿no? Sí, en realidad hay un contexto de la técnica. Sí. El procedimiento no es solamente pasos, sino que hay un fundamento de por qué se hace cada cosa, en qué momento se hace cada una de esas cosas. Y también es importante el antes, el durante y el después. Perfecto. El registro de ese valor también es muy importante. Hay un sesgo muy, muy importante que es el redondeo a 0 o 5, que lo vemos, por supuesto, en el aneroide. En el tensiómetro automático eso prácticamente no existe. Digo prácticamente porque me ha tocado ver personas que aún con tensiómetro automático redondearon los valores en lugar de poner
lo que le decía el visor. De Luqui asiente. Sí, aparte agregar que Sí. hay un análisis internacional de muchos pacientes entre el Reino Unido y Canadá que muestra que el redondeo es para abajo. O sea, Para que, abajo. que los médicos queremos tener a los pacientes normotensos y no tener que tomar medidas y que no sean hipertensos. Es como yo con la balanza. Tengo la consulta que es corta. Claro, Entonces, y es más, cuando en los centros esos que se introdujeron los presurómetros automáticos validados, Ujú. disminuyó el redondeo y disminuyó el índice, la incidencia de eventos cardiovasculares. Oh. Bueno, vamos a entrar al terreno de las conclusiones. Cada uno de ustedes tienen la oportunidad de decirme, yo quiero quedarme con esto me parece importante. Doctora Jessica Barochiner, tu mensaje. Mi mensaje para los pacientes, fundamental conocer las cifras de presión arterial que tiene cada uno y medirse la presión fuera del consultorio. Eso es muy útil para los médicos que tratamos pacientes con hipertensión. Doctor Diego Stizman. Bueno, mi mensaje es que la hipertensión arterial no produce síntomas. Si creen que no son hipertensos, tómense la presión porque muchos van a ser hipertensos. Y los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión, es importante ser controlado en consultorio, pero también fuera y cada tanto, una vez por año por lo menos, depende del caso, tendrían que saber cómo tienen la presión de noche cuando duermen. Perfecto. Y comer un panchuque en Tucumán. Por supuesto. No, es maravilloso el panchuque tucumano. Es una maravilla. El sándwich de milanesa mejor. Ah, sí, son los campeones. Licenciada Noemí Macei. Sí, bueno, mi reflexión es que siendo la hipertensión arterial un verdadero problema de salud pública a nivel mundial, pero en Argentina especialmente, y estando las cifras estancadas por décadas, no podemos mirar hacia el otro lado. Tenemos que ponernos los pantalones largos, tomar cartas en el asunto y buscar en esa caja de herramientas que tenemos las que no estamos utilizando. Entre ellas son la recomendación casi obligatoria del tensiómetro automático validado y la incorporación de enfermería a los equipos de salud. Perfecto. Doctor Alejandro De Luqui. Bueno, yo, mi reflexión es suscribir todo lo que dicen mis compañeros. No, eso y más, un poquito más, que es la consulta al médico, siempre. No quedarnos con lo que nos dijo la vecina, tratar de disminuir la presión, ir a consultar. Siempre en general nos da tiempo, así que no tenemos que salir corriendo. No tenemos que ir a una guardia por cualquier cosa. Hay que consultar al médico, hay que hacer una consulta anual en los normotensos, el hipertenso tiene que tener consultas frecuentes, el monitoreo domiciliario es una herramienta muy importante para el seguimiento de los pacientes tratados y que la herramienta fundamental sigue siendo la medición de la presión dentro del consultorio. Bueno, han sido muy claros, gracias por responder las preguntas. Aparte hay cohesión, hay armonía, no como otros grupos de Saja, se armó cada lío. No, mentira, no. Hubo siempre cohesión. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Esta es la propuesta, información suficiente, adecuada y oportuna.